El Congreso no logró inhabilitar a Martín Vizcarra. La votación no alcanzó los votos necesarios. Sobre esto, el congresista Alejandro Cabero se pronunció y cuestionó lo ocurrido, mencionando incluso supuestas alianzas entre bancadas. Esto y más a continuación. Alejandro Cabero, de Avanza País. Buenas noches, bienvenido al final del día. Hola Diana, encantado de estar en Canal N. ¿Cómo se explica este salvataje a Vizcarra? Mira, a mí me sorprendía porque unas horas antes de la discusión en el Pleno, el día anterior, los caviares estaban haciendo un escándalo en las redes. El Congreso iba a inhabilitar a Sagasti, iba a inhabilitar a Vizcarra, ¿no? Era una persecución política, un atentado a la democracia. El Congreso no logró la mayoría, ¿no? Yo quisiera preguntarles a todos si siguen pensando que vivimos en dictadura, que hay una dictadura parlamentaria. En la dictadura de los votos, ¿no? En la dictadura parlamentaria, en la que democráticamente, como tú has visto, y para mi sorpresa, porque yo voté a favor de inhabilitar tanto a Sagasti como a Vizcarra, no se obtuvieron los votos para que la gente vea que el Congreso no es ni tiránico ni dictatorial y que hay 13 grupos políticos que a veces pueden coincidir y a veces pueden no llegar a alcanzar mayorías como la que se necesitaban ayer. Se ha presentado una reconsideración y yo espero y exhorto a mis colegas que eso pueda verse pronto y podamos reconsiderar y podamos inhabilitar. Ojalá, pero para que ustedes vean que no es tan unísono el sentir del Parlamento siempre. Bueno, pero eran 66 votos. Hay que hacer el contexto que esa inhabilitación tanto para Del Solar como para Vizcarra era por el cierre del Congreso del 30 de septiembre del 2019. Y además era por el cierre del Congreso, en el caso de Vizcarra y Del Solar, y a Sagasti en el caso de los 18 generales de la policía que mandó al retiro ilegalmente, ¿no? Y bueno, esto se tendrá que ver, y ojo, 66 votos puede sonar poco, pero es 2/3 del Pleno sin la comisión permanente, o sea, es una mayoría bien alta. Yo, por ejemplo, no voté ayer porque yo soy miembro de la permanente, por ser vicepresidente, ¿no? Entonces, en realidad tú tendrías que sumar 2/3 de 100 congresistas, no de 130. Entonces, es una mayoría bien alta para inhabilitar a un funcionario y, bueno, alcanzamos 61. ¿No? Se quedaron por 5 votos. Por 5 votos. Yo creo que por eso es que puede ser factible, digamos, conseguir esa reconsideración, porque no son muchos los votos que se requieren, ¿no? Y ojalá se pueda Damos por lograr. descontado que Avanza País va a votar a favor de la reconsideración. Y Avanza País ha votado a favor de todas las inhabilitaciones y continuaremos haciéndolo también. E incluso votamos en contra de la moción de declarar la caducidad en el caso A ese punto quería llegar, el tema de la caducidad, porque hay gente que no sigue, como nosotros, quizás al pie de la letra, los debates. Hay que decir que cuando se dio el debate de Salvador del Solar y él fue a defenderse, él aludía y decía que el tiempo de la denuncia constitucional ya había pasado, pero otros decían que no, por el interreno parlamentario. Así es. Finalmente, y aquí hay que escuchar bien los nombres y los partidos. Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, ahora aliado de Antauro Humala, le lanzó el salvavidas a Salvador del Solar. Fue su Gino Costa del año 2025, ¿no? Le lanzó el salvavidas pidiendo que una cuestión previa, se llama la figura, sí, ¿no? Y se sometió a votación y se ganó por 55 votos, me equivoco, entonces así ya se archivó. Pero aquí le hago la pregunta, ¿es que de verdad ha habido una alianza tácita entre Juntos por el Perú y Fuerza Popular? Porque Fuerza Popular vota por esa caducidad. No, yo creo que Fuerza Popular, digamos, ha tomado una posición tratando, digamos, de no parecer revanchista, me imagino, porque ellos son los que fueron los principales, digamos, disueltos en el Congreso anterior, me parece, por un lado. Y por otro lado, quizás por ser mucho más apegados a lo que dice estrictamente la ley, ¿no? Que es que ya pasaron los 5 años y bueno. Pero en el fondo eso a nosotros que votamos en contra de esa cuestión previa planteada por Sánchez, no nos quedaba tan claro porque no solamente existía el interregno, como has mencionado, que digamos, no puedes tú contar un tiempo en el que no había Congreso, y si no había Congreso, ¿cómo presentabas acusaciones constitucionales o cómo podías perseguir a alguien que había violado la Constitución si es que no hay Parlamento? Y además, cuando se instala el Parlamento, se empieza instalando totalmente virtual y se suspenden los procesos de acusación constitucional. El Parlamento mismo lo suspende el plazo. Entonces, en el caso del Solar, evidentemente eso no aplicaba. O sea, no aplicaba la caducidad para Del Solar, pero cuando se aprueba la caducidad, y ayer
lo hacía notar aquí el doctor García Toma, en el fondo también se le estaba aplicando a Vizcarra. Bueno, claro, lo que pasa También es que lo beneficiaba, pero no lo tomaron en cuenta. Ahora, Porque ahí se hubiera terminado la Vizcarra, la claro, parece película. que Vizcarra termina siendo presidente varios meses después. Noviembre 2020. Claro, él todavía termina siendo, digamos, bastantes meses después que Salvador del Solar, ¿no? En realidad, los 5 años en estricto de Vizcarra se cumplirían en noviembre de este año, ¿no? Entonces Claro. no aplicaba. Pero En noviembre de ese año además se le acaba la protección. claro, se le acaba la protección para antejuicio, pero si quieres si habría que inhabilitarlo, necesitas llegar hasta noviembre para acusarlo, ¿no? Claro. Ahora, yo hablaba de estas alianzas tácitas porque de pronto uno dice, sí, pues en bloque vota Avanza País, pero ¿de cuántos? En bloque vota Fuerza Popular, pero ¿de cuánto? Y definitivamente tengo por supuesto, los cuadros de votación y tal, pero por ejemplo, les quiero hacer Fuerza Popular de 21 integrantes, 15 votaron en bloque, hay que decir. ¿Podríamos inferir que los 6 que faltan eran de la Comisión Permanente o no son tantos? Sí, la Comisión Permanente es amplia. Son de nosotros, por ejemplo, nosotros somos 6, de los cuales 3 estamos en la Permanente. Yo, el congresista Williams y la congresista Muruz. Y yo integro la Permanente por estar en la mesa, con lo cual nosotros tenemos la mitad. Y ojo que también por ejemplo, ¿no? varias bancadas que se entenderían aliadas del bloque democrático han votado para blindar a Vizcarra. Somos Perú, por ejemplo, ¿no? Que fue el partido que llevó la gente se olvida que Martín Vizcarra postuló con Somos Perú y entró al Congreso. Pero Somos Perú vota 3 a favor, 0 en contra y una abstención. Pero no votan todos tampoco. Claro, de un total de 7 votan solo 3 Sí. y 4 no votan. Y vota en abstención Kira Alcaraz, que ahora está en Podemos, pero entró con Somos Perú, ¿no? Y ella postuló Pero con hay Vizcarra. un detalle, ya que usted menciona a Kira Alcaraz, la asesora mano derecha de Martín Vizcarra, Exacto. Miriam, se me va el apellido, pero era Miriam. Sí, yo tampoco lo recuerdo. Pero bueno, ella es asesora de Kira Alcaraz. Claro. Y ella se abstiene. Así es, y el congresista nuevo que ingresa el Paso de Piura, que es de Somos Perú, también vota en abstención, ¿no? Entonces hay varios casitos, digamos, por eso son pocos los votos en realidad que no se han obtenido. Por eso yo sí creo que... Es Miriam Morales, Morales. me soplan. Así Miriam es, Morales. Miriam Morales, claro. Ella Entonces, es asesora de Kira Alcaraz. claro, entonces yo creo que, mira, siendo pocos los votos, se podría lograr conseguir la reconsideración. Yo espero que sí. Ya hemos inhabilitado a Vizcarra antes y creo que todos los casos para mí es uno de los más graves y no el más grave, es la más grande, la más flagrante además violación a la Constitución. Bueno, de hecho García Toma decía ayer que esta inhabilitación era la más importante, porque era la oportunidad para dar digamos, un gesto, ¿no? Un gesto democrático que... Y él además, mira, con una sinvergüencería, Diana, ayer en el Parlamento, con argumentos realmente politiqueros, venía a inflarse, digamos, a decir que él venía en representación de la sociedad, en representación del pueblo, ¿no? Ese pueblo que no tuvo reparos en traicionar para vacunarse a espaldas de todo el mundo, ¿no? Y los 200.000 muertos que tiene él como mochila encima y digamos, victimizándose, diciendo pues que él no es un perseguido político. El Congreso no persigue a nadie, pero el Congreso lo que tiene que evitar es la impunidad, que un hecho de una violación tan flagrante de la Constitución, un golpe a la democracia como fue el golpe de Estado de Vizcarra, no quede impune. Eso es la principal tarea del Congreso, ¿no? Y el señor Vizcarra, pues con argumentos politiqueros, además con un abogado que intentó viciar el procedimiento sacándose la medalla en pleno procedimiento. ¿Para qué? Para que después decir que, digamos, no había habido adecuada defensa. No había habido un debido proceso. Que no había habido un quizás. debido proceso, o sea, con triquiñuelas queriendo sabotear el procedimiento. Es pues indigno de alguien que ha sido jefe de Estado, ¿no? Ahora, él dice que con mucha seguridad, lo dijo acá anoche en Canal N, él ha dicho que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las 2 inhabilitaciones vigentes van a ser resueltas. Lo dice con absoluta seguridad porque dice que en octubre se puede inscribir todavía la precandidatura y entonces él está muy seguro, pero primero tiene que agotarse la vía nacional y él tiene 2 pedidos ante el Tribunal Constitucional, al que califica, por cierto, de herramienta, instrumento político ilegal del Congreso. Mira, hay que recordar... Y lo ha dicho ayer en su presentación, Hay ¿no? que recordar
que la cuestión de confianza que Vizcarra le planteó al Congreso disuelto era por la elección de un magistrado del Tribunal Constitucional. ¿Y por qué Vizcarra planteó esa cuestión de confianza? Porque Vizcarra tenía controlado a ese Tribunal Constitucional y el señor disolvió el Congreso porque no quería que el Congreso cambiara al Tribunal Constitucional que él tenía controlado y que además fue el que después, en una sentencia posterior, legitimó su golpe de Estado. Entonces, él ahora dice que como este Congreso ha escogido al Tribunal Constitucional, este Tribunal Constitucional es el Congreso falso, porque ¿quién es el Congreso? El Congreso somos 130 personas, somos 13 grupos políticos. En cambio, sí se puede decir de ese momento que ese tribunal le respondía absolutamente al señor Martín Vizcarra, en mayoría, porque había gente muy decente ahí, ¿no? Que hubo dos votos, ¿no? O tres votos. Fue el de Augusto Ferrero, el de Ernesto Blume y José Luis Ardón. Así es, gente muy decente que dio la batalla y que levantó su voz en su momento en contra del golpe de Vizcarra, pero en la mayoría de ese tribunal le respondía a Vizcarra. Aquí no se puede decir que el tribunal le responde al Congreso. ¿Quién es hoy día el Congreso? Bueno, pero él quizás hace esa afirmación con experiencias personales previas. Quizás claro, él lo dice de esa manera. Con un enorme doble rasero, ¿no? Evidentemente, porque él sí tenía control del Tribunal Constitucional. Entonces, yendo un poco al tema ya Vizcarra, la reconsideración también es para Del Solar, ¿no? Por el tema del solar. Así es, se han presentado reconsideraciones para todos los casos, tanto para Sagasti como para Del Solar como para Vizcarra. Y habrá que ver si prosperan, porque en el caso de Sagasti, al igual que en el caso de Vizcarra, se quedó también por 4 o 5 votos, con lo cual habrá que ponderar en estos feriados. Mis colegas seguro reflexionarán y ojalá la próxima semana vamos a verlas y reconciliar. ¿No hay semana de representación la próxima semana? No. No, porque sería el colmo, ¿no? Que ya que usted ha mencionado los feriados, la verdad que gracias por estar acá hoy día, le agradezco, imagínate. Hoy día feriado, está usted en Lima. Día del trabajo, estamos trabajando. Así es, y yo le agradezco que usted esté acá, porque lamentablemente alguno de sus colegas se va en un tema importantísimo y luego ya no dan la cara, ¿no? Algunos sí, otros no. Entonces, qué fácil, ¿no? Un tema tan vital como Martín Vizcarra, Salvador Del Solar y Francisco Sagasti hacen semi-virtualidad, semi-presencialidad, perdón, y luego, chao, apagan sus teléfonos. Sí, bueno, en un tema tan trascendental para el país había que estar presente, es obviamente importante, yo comprendo, digamos, es algo que se tiene que tomar con la seriedad, ¿no? Yo siempre he dicho que el Congreso, digamos, somos 130 personas y cada una responderá a su partido, a sus electores, a la ciudadanía por sus acciones, sus votos y sus opiniones, ¿no? Y finalmente yo no puedo responder por alguien más, pero sí decir que es una cosa importante y la gente tiene que estar presente. ¿Y por qué lo hicieron en la víspera del feriado? ¿Era por una cuestión de plazos? Porque llama la atención, pues, cuando se necesitan una votación calificada, ¿por qué hacerlo en víspera de feriado cuando era más que obvio que la mayoría iba a salir del país, teniendo en cuenta que la mayoría son representantes nacionales, ¿no? Sí, ahora, podrían haber salido el jueves, ¿no? No entiendo por qué tienen que salir el miércoles, ¿no? Si el feriado es el jueves y el viernes, no el miércoles. El miércoles es un día de trabajo como cualquier otro. Entonces, esa no es excusa para no colocar ningún tema que está además hace bastante tiempo en agenda, porque esto ya tiene meses que se había aprobado en la comisión permanente. Es más, de hecho, muchos colegas, en realidad en su gran mayoría, querían ver proyectos de ley. Urgente no seguir aplazando este tema, ¿no? Y más allá de los quórums, yo sí creo que en una siguiente sesión del Pleno muchas bancadas podrían reflexionar su voto y entender que este es un tema digamos, importante para el país, ¿no? Una violación tan flagrante a la Constitución como cometió el señor Vizcarra no puede quedar impune, ¿no? Cuando Vizcarra ha dicho que si hubieran estado todos presentes, sí lo inhabilitaban. Bueno, entonces ojalá que mis colegas puedan estar presentes la próxima semana y votar. ¿La próxima semana se pondría entonces a consideración? Yo pienso que se debería poner la próxima semana, ¿no? Y finalmente se vota y la representación nacional decide, ¿no? Primero se vota aceptar la reconsideración y después se vota otra vez la inhabilitación. ¿Es así? Claro, lo que pasa es que la reconsideración requiere 66 votos. Con lo cual, si tú logras obtener la reconsideración, es muy probable que vas a obtener la votación, ¿no? Bueno, entonces se requieren 66 votos, que es casi un ensayo de la votación. En buena cuenta. Es una medición.
Usted es tercer vicepresidente del Congreso y le quiero preguntar por este caso que sigue dando que hablar porque no se zanja. El caso de la señorita Yesenia Lozano, militante de APP, Sí. jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso, que además viajó a China con el presidente del Congreso. Dice Salguana que lo hace porque está viendo temas de universidades, que la César Vallejo, la CIPAN. ¿Cómo explican ustedes, qué explicación le ha dado a ustedes, mesa directiva, Eduardo Salguana, respecto a este tema? A ver, yo he sido muy crítico, además lo he dicho públicamente, de el uso de la imagen de un líder de algún partido político en una oficina que institucionalmente le pertenece al Congreso, ¿no? Y entiendo además que el presidente del Congreso ha dado una directiva para retirar de todas las oficinas institucionales la imagen de algún líder partidario o de algún símbolo partidario, porque estas oficinas no responden a un partido, responden al Congreso. No es la oficina de la bancada, no es la oficina de un congresista, es la oficina del Congreso. Entonces, en ese sentido sí creo que la chica cometió un error en colocar ahí la imagen del líder de su partido político, ¿no? Cuando no debería haberlo hecho. Con respecto a sus credenciales profesionales, yo entiendo que ella sí tiene título universitario y lo ha mostrado a la opinión pública, con lo cual no era cierto que no cumpliese con el perfil, ¿no? Pero por otro lado es verdad que, digamos, lo que tenemos que buscar evitar es que esta oficina se utilice políticamente. De hecho, nosotros en la mesa directiva, cuando hemos aprobado el concurso público por el que se va a elegir a los futuros practicantes, hoy día en el Congreso de la República se van a poder hacer prácticas, hemos exigido que sea por un concurso público de méritos, o sea, un examen abierto en el que cualquier chico de universidades públicas o privadas, chico o chica, puedan postular y que sea un examen meritocrático, porque aquí no se tiene por qué tratar que los que son de mi partido practican y los que no, no. O sea, y en eso sí la mesa hemos sido bastante rigurosos digamos, con nuestros acuerdos en tratar de garantizar que este examen sea lo más transparente, abierto y meritocrático posible. Y en eso sí nosotros hemos estado detrás. Como te vuelvo a decir, que la señora haya cometido, digamos, la torpeza de tener una imagen. ¿Usted cree, ¿no? que esa es la única falta de la señorita? Mira, si viajó a China o no viajó a China, yo entiendo que el presidente ha dicho además que ella viajó con sus recursos. Entiendo que eso es lo que él ha dicho. ¿O con los recursos de la Universidad César Vallejo? No lo sé, sabe? pero que fue para un tema de becas, ¿no? Bueno, becas. Para ver universidades. Para ver becas chinas. Bueno, sí, obviamente puede haber un conflicto de intereses ahí. Sí, hay. por supuesto que sí. Yo creo que ella misma tiene que salir a aclarar y creo que está además en su deber aclarar y decir cuál fue su rol en ese viaje, que ella efectivamente se ha dedicado a ver y cuáles han sido además no solo si existe un conflicto de interés, sino cuál realmente han sido los frutos de ese viaje. Si has ido a ver becas, has traído becas, has conseguido becas. Bueno, eso se encargará el Congreso de pedir, porque se critica mucho Sí. que los grupos parlamentarios que están en la mesa directiva se reparten las oficinas, ¿no? Bueno, yo sí creo al menos que los partidos políticos tienen que tratar de poner a personas, no solamente que puedan cumplir con el perfil, digamos, formal de un cargo, sino que puedan realmente desempeñar una buena tarea para la ciudadanía. Hay que colocar gente que sea capacitada, no solo quien milita en tu partido. No tiene nada de malo militar en un partido político, pero tiene que ser alguien que pueda cumplir una buena función en esa oficina. Bueno, el comunicado del Congreso que sacan el día lunes apuntan a lo único grave, la foto. Yo les quiero recordar, y le quiero recordar que cuando Ollantumala era presidente, el ahora defensor del pueblo, José Gutiérrez, era congresista del partido de Ollantumala, y tenía una foto gigante en su oficina de Nadine Heredia. Pero era su oficina. Eso es diferente. Uno puede tener como congresista la foto del líder de su partido político en su despacho personal, no en una oficina que pertenece al Congreso, ¿no? Y eso es lo que yo he criticado. Bueno, se entiende. Muchísimas gracias.